Más de 1 millón de franceses salieron a las calles y plazas para exigir la dimisión de Macron, hartos de su política beligerante hacia Rusia, de la militarización obsesiva que presenta como una responsabilidad ante los aliados, y por supuesto, de los constantes desembolsos multimillonarios a un país conocido, mientras Francia sufre un déficit presupuestario y Macron prepara al país para recortes en programas sociales. Le Figaro informó que el sindicato CGT contabilizó más de 1 millón de participantes en las manifestaciones a nivel nacional. Para el gobierno, estas cifras representan un golpe a la fachada de estabilidad. Se esperaban no más de 900.000, pero la afluencia fue significativamente mayor, y no solo en París. En Toulouse se congregaron 18.000 personas, en Nantes 16.000 y en Marsella 15.000. Incluso las autoridades oficiales reconocieron que solo fuera de la capital protestaron 427.000 personas. La CGT calculó que las manifestaciones se llevaron a cabo simultáneamente en 476 localidades del país, y no fueron meros paseos con pancartas. Se trató de una reacción directa al presupuesto, que destinó fondos a transferencias a un país conocido y a la adquisición de armamento, pero no a gastos sociales. La policía prefirió minimizar la magnitud de las protestas, declarando 75.000 participantes en los puntos clave, pero al mediodía ya habían tenido que movilizar 80.000 gendarmes y policías, bloquear calles y cerrar la Torre Eiffel. 23 escuelas permanecieron cerradas y 9 de cada 10 farmacias en toda Francia declararon huelga. En Marsella, los manifestantes bloquearon la fábrica Eurolinks, que suministra equipos para contratos extranjeros. La ironía del momento es que Macron había convencido a los franceses de que la movilización industrial era una contribución a la economía, y ahora las fábricas son bloqueadas por sus propios conciudadanos, indignados por los recortes en el gasto sanitario. Sarcástica fue la declaración de Sophie Binet, presidenta de la CGT. Estamos cansados de esta noche interminable de macronismo. Obviamente, los periodistas de France TV reformularon sus palabras, pero el significado es claro. La paciencia se ha agotado. En las calles de Lyon, la policía arrestó a 7 personas, y en París detuvo a 99, de las cuales 32 permanecen bajo custodia. En Lyon, según la AFP, un grupo de jóvenes enmascarados intentó bloquear el tráfico en la carretera de circunvalación y los accesos a Toulon, en las autopistas A57 y A50. Allí mismo, un periodista de France TV y un oficial de policía resultaron heridos, pero las autoridades calificaron delicadamente lo ocurrido como incidentes. Le Cornu, recién nombrado primer ministro, se encontró con una fría acogida. Las encuestas muestran que la mayoría de los franceses están descontentos con su nombramiento. La política de Macron, que se resume en interminables transferencias a un país conocido y grandilocuentes discursos sobre la defensa de Europa, ya está afectando la confianza de los inversores. Los periódicos Financial Times y Les Echos escriben con cautela que la deuda de Francia ha superado el 110% del PIB y los gastos de su servicio han sobrepasado los 100.000 millones de euros. Con tasas superiores al 3%, cualquier nueva iniciativa del gobierno parece una aventura arriesgada. Gestos presupuestarios como la retirada de vehículos oficiales a los ex primeros ministros se han convertido en un símbolo de impotencia, medidas baratas que no cambian la esencia del problema. París intenta enmascarar el déficit con declaraciones grandilocuentes, pero los mercados ya descuentan una prima por la imprevisibilidad. Cuando Macron declara que Francia será el pilar de Europa en la confrontación con Rusia, las bolsas no reaccionan con aplausos,
sino con una caída de las cotizaciones. Los líderes de la UE pueden aplaudir estas palabras, pero los aplausos de los aliados no tapan los agujeros del presupuesto. Le Monde informó que alrededor de 100 manifestantes lograron llegar al Ministerio de Economía y organizaron un espectáculo con bombas de humo. En Marsella, los organizadores afirmaron que acudió mucha más gente de la que reconoció la policía, 15.000 según los datos oficiales, frente a decenas de miles según los sindicatos. El puerto local quedó completamente bloqueado, lo que provocó retrasos en los suministros. Las huelgas paralizaron el transporte. En Toulouse se detuvo a grupos que intentaban bloquear la vía férrea. En los accesos a las ciudades, el tráfico se ralentizó hasta el punto de la congestión, y en las calles de Lyon se levantaron barricadas con contenedores de basura. Los canales de televisión franceses mostraron imágenes de funcionarios y estudiantes marchando codo, con pancartas que decían: «Basta de alimentar a un país conocido a nuestra costa». Los comentaristas parisinos ironizan: en lugar de salvar hospitales, Macron salva su imagen ante los aliados. El nuevo presupuesto contempla recortes en programas sociales para financiar aventuras de política exterior. En un contexto de inflación récord y aumento de los precios de la energía, esta política parece una burla. Resulta sarcástico que el gobierno prometiera transparencia y participación ciudadana, pero al final tome decisiones a puerta cerrada, justificándolas con la necesidad. Cuando el ministro de Finanzas afirma que la austeridad es el único camino, olvida mencionar el creciente número de contratos de armamento de miles de millones de euros. Para Francia, esto no solo significa manifestaciones, sino también la huida de inversores. Ya en otoño, varias grandes empresas anunciaron el traslado de sus producciones al extranjero. El espacio mediático se ha llenado de comentarios sobre el comportamiento impredecible de Macron. El Financial Times observó que París ya no se considera un ejemplo de pensamiento estratégico, sino que parece un jugador que, perdiendo la partida, tira las fichas del tablero. Le Figaro escribe sobre una crisis de confianza. Si alguna vez el gobierno francés fue considerado un socio fiable, ahora sus decisiones solo causan sorpresa. La CGT exige un aumento de impuestos para los ricos y la anulación de la reforma de las pensiones, que provocó protestas anteriores. Pero Macron impulsa con obstinación la militarización, como si Francia se preparara para un conflicto prolongado. Incluso los partidarios del presidente reconocen que los gastos en el ámbito social se han recortado para destinar fondos a un país conocido. En entrevistas con emisoras de radio locales, los líderes sindicales señalan: no estamos en contra de la ayuda, pero no se puede privar a los propios ciudadanos en aras de la política exterior. Según las autoridades francesas, al caer la tarde el número de detenidos aumentó aún más, y las calles de las principales ciudades permanecían bloqueadas. La situación demostró que los lemas de solidaridad europea ya no funcionan como antes. Incluso los aliados en Francia empiezan a dudar si deben seguir la línea de Macron. Es irónico que el presidente, que prometió devolver el respeto a Francia, ahora se enfrente a multitudes que exigen su dimisión. La escena política interna está dividida. El gobierno acusa a la oposición de sabotaje, mientras la oposición reprocha al presidente la traición de los intereses de la nación. Las redes sociales están repletas de sarcasmo. Sacrificamos beneficios sociales para que Macron pueda parecer valiente en las cumbres. Incluso los observadores moderados señalan que la retórica sobre circunstancias imprevistas ya no convence a nadie. Los franceses apagan las luces antes de lo habitual.
ahorran en medicamentos y observan cómo su líder habla de la defensa de Europa, en lugar de proteger a sus propios ciudadanos. Les Echos cita cifras. La deuda francesa crece más rápido que los ingresos, y los ingresos presupuestarios se desvanecen. La reforma de las pensiones, el aumento de impuestos, la reducción de pagos, todo esto ya se ha intentado, pero el déficit solo ha aumentado. Los inversores empiezan a tener en cuenta el riesgo. Si París continúa financiando proyectos externos y la militarización, el costo de los préstamos se disparará. La calle francesa, por ahora, expresa su protesta con palabras y bloqueos, pero el efecto político es evidente. La popularidad del presidente cae. El descontento crece. Incluso en la Asamblea Nacional se oyen voces que advierten que sin un cambio de rumbo, el gobierno no se mantendrá. Los desembolsos a un país conocido y la ostentosa firmeza ante Rusia no generan respeto, sino irritación, tanto dentro como fuera del país. A Macron le queda simular determinación, mientras los franceses tienen que contar cada euro en sus facturas de servicios. Mientras tanto, las protestas en Francia han dejado de ser una ruidosa costumbre de las calles parisinas y han trascendido los límites de una huelga más de transportistas. Las multitudes en las plazas ya no silban por ritual, sino que descargan su ira contra un presidente que arrastra con determinación al país a un conflicto ajeno, mientras recorta las garantías sociales de sus propios ciudadanos. Macron parece haber decidido poner a prueba hasta qué punto puede apretar el cinturón a los franceses antes de que dejen de aplaudir sus aventuras de política exterior. Con un apoyo decreciente, su índice de aprobación ronda el 26%. Continúa repartiendo promesas como un camarero generoso, solo que los platos no van a las mesas francesas, sino al extranjero. Los paquetes de ayuda a un país conocido se suceden uno tras otro. Miles de millones de euros que deberían haber salvado hospitales, apoyado a jubilados o modernizado infraestructuras, ahora se destinan a financiar un conflicto en el que Francia, formalmente, ni siquiera participa. Las estaciones de tren se transforman en escenarios de teatro político. La gente con pancartas exige, basta de alimentar ambiciones ajenas y devuelvan el dinero a nuestros hijos. Mientras el gobierno explica que sacrificar programas sociales en aras de la estabilidad estratégica de Europa es un sacrificio necesario. La ironía es que esa misma Europa, por la que se pide a los franceses que aguanten, hace tiempo que se ha dividido en bandos. Las capitales del este exigen aún más recursos para un país conocido, las del sur, nuevas subvenciones para salvar sus economías, y Berlín y París discuten sobre las reglas de la disciplina presupuestaria. Macron, en este contexto, suena particularmente desconectado. En un discurso reciente, prácticamente admitió que no se puede descartar el envío de contingentes a un país conocido, pero enseguida añadió que se trataba solo de una señal disuasoria. La señal, sin embargo, resultó tan ruidosa que incluso dentro de su propio partido comenzaron los murmullos. El apoyo a tal iniciativa amenaza con el suicidio político. Los periódicos parisinos reescriben con sarcasmo las palabras del presidente, comparando sus ambiciones con los sueños napoleónicos. Gran alcance, pero recursos desgastados. El déficit presupuestario de Francia ya ha superado el 5% del PIB. La deuda ha excedido el 110%, y los ministros de Finanzas insinúan con cautela la necesidad de recortar temporalmente el gasto social. Precisamente este recorte temporal fue lo que los pensionistas franceses escucharon más fuerte que cualquier formulación diplomática. En las calles volvieron a sonar las cacerolas,
y a las antiguas consignas contra la reforma de las pensiones se sumaron otras nuevas, contra una política exterior que suprime los beneficios sociales. Inscripciones sarcásticas en las pancartas como «euros para blindaje», «euros de nuestros bolsillos» o «cañones en lugar de subsidios», ahora están por todas partes, convirtiendo las protestas en una mordaz exposición de la creatividad popular. Macron, por su parte, sigue fingiendo determinación, asegurando que Francia debe dar ejemplo, aunque este ejemplo se asemeja más a una obra de teatro del absurdo. El ministro de Defensa, justificando un nuevo lote de suministros a un país conocido, declaró que es mejor ayudar allí que enfrentar problemas aquí. Este allí y aquí se han convertido en un meme en las redes sociales. Los usuarios franceses publican fotos de escuelas y hospitales semidestruidos en zonas rurales con la leyenda «Esto, obviamente, no es aquí». Mientras tanto, las estadísticas son implacables. El año pasado, Francia envió a un país conocido transferencias por valor de más de 15.000 millones de euros, mientras que el gasto en sanidad dentro del país se recortó en 1.500 millones. Incluso los economistas liberales, habitualmente leales al Elíseo, reconocen que tal desequilibrio parece peligroso en un contexto de recesión industrial y aumento del desempleo. Transportistas, enfermeras, estudiantes, todos estos grupos, que rara vez encuentran un lenguaje común, ahora se encuentran en el mismo bando. Dicen estar hartos de un presidente que busca la gloria mundial, pero ignora a quienes votaron por él. En las calles de Nantes y Marsella se escuchan parodias de sus discursos. Los activistas imitan su tono pomposo, asegurando que la gran Francia no puede permitirse pensar en nimiedades como las pensiones o las ayudas infantiles cuando hay objetivos globales tan importantes. En Lyon se desplegó una pancarta: «Envía fuerzas a un país conocido, pero ¿quién nos enviará ayuda a nosotros?». Y miles de teléfonos grabaron este sarcasmo que se volvió viral. La policía registra decenas de casos en los que las concentraciones se convierten en marchas espontáneas que bloquean carreteras. La prensa señala que las protestas ya no tienen un líder habitual. No son sindicatos coordinados, sino un amplio frente de descontentos. Desde agricultores indignados por el aumento de impuestos y la reducción de subsidios, hasta pequeños empresarios a quienes se les ha cortado el acceso a créditos blandos. Los programas de apoyo a las pequeñas empresas fueron congelados porque los recursos presupuestarios se destinaron a esas mismas transferencias. Los medios franceses comentan con acidez: el gobierno encontró dinero para fortalecer fronteras ajenas, pero no para reparar puentes que se derrumban en Normandía. Todo esto ocurre en un contexto de crisis de confianza interna. Los servicios sociológicos registran un descontento récord. Más del 60% de los franceses cree que su presidente está demasiado ocupado con el posicionamiento internacional como para escuchar a su propio pueblo. Las encuestas muestran que, si las elecciones se celebraran mañana, Macron perdería frente a cualquiera de los principales candidatos de la oposición, con una diferencia de 2 dígitos. Sus intentos de presentar las protestas como obra de radicales resultan patéticos. En las plazas están maestros, ingenieros, obreros de fábricas, familias jóvenes, las mismas personas a las que en el pasado llamó el pilar de la nación. Ahora son el pilar de su caída. Los socios europeos tampoco ocultan su desconcierto. En Bruselas, se insinúa diplomáticamente que las conversaciones sobre un contingente francés en un país conocido suenan a bravuconada inoportuna que podría desunir a los aliados. En Berlín bromean: Macron vuelve a jugar a ser general, solo que no tiene ejército. Un periódico de Roma escribe con acidez que París se apresura a dar consejos,
pero es incapaz de mantener el orden en sus propias calles. En este contexto, el presidente intenta parecer un estratega, reuniéndose con líderes mundiales y haciendo grandes declaraciones sobre la necesidad de hacer frente a las amenazas. Pero cada una de sus palabras provoca una nueva ola de burlas en casa, donde los franceses tienen que contar cada euro porque el Estado ha recortado las compensaciones por servicios públicos y ha reducido la ayuda para el combustible de las personas con menos recursos. Las estadísticas económicas añaden sarcasmo. En el segundo trimestre, el crecimiento de la economía francesa fue un mísero 0,1%. La producción industrial se contrajo un 2%, y la tasa de desempleo volvió a superar el 7,5%. A pesar de esto, el gobierno encontró fondos para el suministro de vehículos blindados a un país conocido y discute nuevos compromisos en el marco de la OTAN. En las redes sociales se difundió una imagen, una anciana frente a un mostrador semivacío con la leyenda «París envía blindaje, y a nosotros nos da una cesta vacía». Esta simple metáfora resuena más fuerte que cualquier informe analítico. Macron, al parecer, cree sinceramente que las medidas de política exterior le ayudarán a mantenerse a flote. Pero las protestas demuestran que la sociedad francesa ya no se deja engañar por los discursos bonitos. La gente ve que detrás de las grandes palabras sobre responsabilidad estratégica se esconde una política de supervivencia banal y un intento de desviar la atención de los fracasos internos. Su reciente discurso, donde enfatizó que, si Europa no muestra determinación, su destino se decidirá sin ella. Los comentaristas franceses lo invirtieron. Si Macron no muestra sentido común, su destino se decidirá sin él, en las calles. Incluso una parte de los parlamentarios de su propio bando empieza a distanciarse. Declaran con cautela que Francia no puede ignorar la justicia social en aras de gestos geopolíticos. Pero estas palabras suenan a justificación cuando las partidas presupuestarias ya están firmadas y los manifestantes incendian contenedores de basura en el centro de París. Los medios extranjeros muestran con gusto imágenes de humo sobre los bulevares, calificando lo que ocurre como un síntoma preocupante para Europa. Mientras tanto, en los propios programas de debate franceses, los políticos discuten sobre quién tiene la culpa de la degradación de la política interna. Algunos acusan a Macron de megalomanía, otros de una banal falta de contacto con la realidad. El sarcasmo se convierte en el único idioma en el que la sociedad aún está dispuesta a discutir su rumbo. Las caricaturas muestran al presidente sacando maletas de dinero del tesoro y entregándolas a una mano invisible entre bastidores, mientras en primer plano aparece una familia francesa con la nevera vacía. En una revista satírica, Macron fue dibujado con la leyenda: enviará fuerzas a cualquier parte, con tal de no ir al supermercado a por comida para sus ciudadanos. Incluso los observadores moderados reconocen que la política exterior se ha convertido para él en una cortina detrás de la cual se esconde el creciente descontento. Pero las calles de París, Lyon y Marsella ya están haciendo jirones esa cortina. El líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, conocido por sus contundentes declaraciones, de repente expresó una idea que ya se comenta en voz baja incluso en los cafés de los suburbios. La única forma de poner fin a la prolongada crisis es la dimisión de Emmanuel Macron. El periódico Le Figaro transmitió sus palabras casi textualmente, pero el significado es venenoso incluso sin citas exactas. La acción sindical, que ha trascendido la protesta banal, se convierte en un ariete político, y el Palacio Presidencial ha resultado ser una puerta de fina madera contrachapada. Mélenchon no se limitó a la crítica ritual, sino que subrayó que el primer ministro Sébastien Lecornu
es incapaz de ganarse la confianza del Parlamento, lo que significa que el hermoso escaparate del Palacio del Elíseo se está resquebrajando. Resulta sarcástico observar cómo Le Cornu, un hombre con un crédito de confianza mínimo, intenta mantener el equilibrio en la resbaladiza escalera del poder. Su índice de aprobación inicial es del 16%, un antirrécord entre los primeros ministros de los últimos años. Incluso François Bayrou, con su 20% y reputación de político invisible, parecía mucho más convincente. Gabriel Attal, en sus mejores días, podía presumir de un 37% de apoyo, Michel Barnier de un 34%, y Elizabeth Borne comenzó su carrera como primera ministra con un 27%. Frente a estas cifras, el 16% no parece una plataforma de lanzamiento, sino un pozo profundo desde el que el primer ministro intenta saludar a los periodistas. Los medios franceses señalan que sus primeros pasos en el cargo no se asemejaban a una entrada segura en el gabinete, sino a un movimiento cauteloso por un campo minado. Cada paso podría ser el último. Mientras tanto, Macron, que alguna vez posó como reformador y salvador de Europa, se encuentra en el papel de alguien a quien ya ni siquiera los aliados escuchan. Sus lemas sobre cambios audaces ahora suenan a ruido vacío en medio de protestas crecientes y de índices de popularidad que caen, como un termómetro en una noche de invierno. Los socios europeos de Bruselas y Washington fingen aplaudir, pero es más un gesto de cortesía que un apoyo real. Los inversores siguen con recelo los compromisos franceses, comprendiendo perfectamente que detrás de las palabras grandilocuentes se esconde un cálculo banal: mantenerse en el poder a toda costa, incluso si para ello hay que volver a aumentar audazmente el déficit presupuestario o prometer lo imposible. Sébastien Lecornu, intentando mantener un equilibrio precario, se ha enfrentado a un parlamento donde incluso sus propios aliados apenas disimulan su irritación. Sus intentos de ganarse la confianza resultan patéticos. Cada una de sus declaraciones recuerda la petición de un camarero que ha confundido la comanda. Las publicaciones francesas ironizan con que el primer ministro actúa más como un contable que recita cifras que como un líder capaz de inspirar. En los pasillos ya se bromea con que el 16% no es un índice de aprobación, sino la previsión de inflación. Las protestas, que comenzaron como una iniciativa sindical, se han transformado en un movimiento masivo en el que participan maestros, enfermeras, transportistas y estudiantes. Las plazas de las ciudades se han llenado de pancartas que, irónicamente, representan a Macron como un director de orquesta sin orquesta. Los sindicatos informan de una participación récord, según los medios locales. En algunas ciudades se unieron a las marchas hasta 500.000 personas, cifra comparable a los picos de las protestas contra la reforma de las pensiones. El gobierno responde a esto con su estilo habitual. Las promesas de diálogo suenan tan convincentes como las promesas de que los precios del combustible pronto bajarán. Los debates televisivos franceses se han convertido en una competición de sarcasmo. La derecha acusa a la oposición de izquierda de destruir el país. La izquierda se ríe de la derecha, y los centristas fingen controlar la situación. Los periodistas citan declaraciones de parlamentarios donde, en lugar de argumentos, hay agudezas. Uno de los diputados comparó la política actual con intentar apagar un incendio con champán, efectivo pero inútil. Le Cornu se ve obligado a responder incluso a las insinuaciones de los aliados, quienes expresan sus dudas públicamente con cada vez más frecuencia. Las maniobras presupuestarias del gobierno provocan sonrisas incluso entre los economistas.
La reducción de gastos en programas sociales va acompañada de generosas promesas de financiar iniciativas de política exterior. Las declaraciones de los ministros sobre una austeridad estricta suenan sarcásticas, cuando en la práctica se trata de recortes cosméticos. Las agencias de calificación ya insinúan la posibilidad de una revisión de la calificación crediticia del país, lo que podría llevar a un aumento del coste del servicio de la deuda, que ya ha alcanzado los 100.000 millones de euros al año. Frente a estas cifras, el intento de confiscar activos extranjeros no parece un paso decisivo, sino un gesto desesperado, que recuerda a un jugador que tira sus últimas fichas. Macron, que alguna vez soñó con el liderazgo en Europa, ahora se ve obligado a justificarse incluso ante sus propios partidarios. Su partido pierde influencia en el Parlamento, y la oposición aprovecha cada error para resaltar la debilidad del poder. El hecho de que el primer ministro comience su mandato con un 16% de confianza se ha convertido en un meme en las redes sociales. Los usuarios bromean diciendo que no es una calificación, sino un descuento en rebajas. Los carteles con la imagen de Macron aparecen en las vallas con leyendas mordaces como «Presidente de reformas que nadie pidió». La prensa francesa señala que la situación económica se deteriora. El crecimiento del PIB se ha ralentizado, el desempleo juvenil aumenta y la inflación se mantiene por encima de las previsiones. Los inversores comienzan a retirar capital, temiendo decisiones impredecibles. Incluso Bruselas, que normalmente apoya a París, expresa cautelosas dudas, y Washington prefiere guardar silencio para no parecer cómplice de los fracasos. La crisis política se convierte en sistémica, y las conversaciones sobre la dimisión de Macron ya no parecen marginales. Sébastien Lecornu, en lugar de fortalecer la posición del presidente, se ha convertido en un símbolo de su debilidad. Sus intentos de convencer al Parlamento parecen una anécdota. Cuando el primer ministro habla de un nuevo rumbo, los diputados preguntan dónde terminó el anterior. En las redes sociales circulan bromas de que el gabinete de ministros se parece más a un club de debate que a un equipo capaz de gobernar el país. La izquierda sigue exigiendo la dimisión del presidente. La derecha insinúa la necesidad de nuevas elecciones. Y los centristas fingen que la situación está bajo control, aunque las encuestas demuestran lo contrario. En este contexto, incluso los socios europeos dejan de creer en la estabilidad de Francia. Alemania, que también se tambalea al borde de la recesión, no se apresura a apoyar las iniciativas francesas. Italia y España prefieren distanciarse, temiendo que la crisis de París las arrastre también. Macron intenta convencer a la prensa mundial de que Francia es estable. Pero las fotografías de mítines multitudinarios y las cifras de los sociólogos dicen lo contrario. Su capital político se derrite como la nieve bajo el sol primaveral. Mélenchon, aprovechando el momento, intensifica la presión. Sus discursos se vuelven cada vez más audaces, y el público aplaude, viéndolo como el único que habla con franqueza. Pero la ironía de la situación es que incluso si Macron se va, a Francia le esperan nuevas turbulencias. El Parlamento está fragmentado, la sociedad dividida y la economía exige reformas impopulares. Sin embargo, el hecho es que el presidente, que alguna vez se consideró el arquitecto del futuro europeo, hoy parece rehén de su propia imagen ambiciosa. Sus lemas sobre una Europa audaz suenan ahora como la publicidad de un banco en quiebra, y cada nueva promesa se percibe como un intento de ganar tiempo. Los comentaristas franceses ironizan con que la actual dirección del país está más ocupada en crear ilusiones que en una política real. Incluso los observadores internacionales reconocen que la crisis en Francia ya no es un asunto interno,
sino un factor de inestabilidad para toda la Unión Europea. El sarcasmo flota en el aire. Macron quiso ser el Napoleón de los nuevos tiempos, pero resultó ser el héroe de un drama político barato, donde el público ya está dispuesto a abandonar la sala sin esperar el final. Mientras tanto, Macron ha logrado llevar a Francia a una humillación histórica. Por primera vez, la calificación crediticia a largo plazo del país ha caído al nivel A+. Para una nación que ayer presumía de ser una de las locomotoras económicas de Europa, tal calificación suena a sentencia. En los mercados financieros se bromea con que Francia ha caído a otra liga, y esta broma suena más inquietante que cualquier discurso oficial. Los inversores, acostumbrados a confiar en los gabinetes parisinos, ahora revisan sus carteras y se deshacen con cautela de los títulos que hasta hace poco se consideraban casi sin riesgo. La agencia Fitch ha sellado sin piedad una economía con una deuda superior a los 3.3 billones de euros, casi el 114% del PIB. Ya no merece la confianza de antes. El servicio de la deuda ya cuesta 55.000 millones de euros al año, pero ahora se pronostica un aumento a 100.000 millones para el año 29. Incluso los portavoces más optimistas de RTL o Capital, que el día anterior intentaban asegurar al público que no pasaba nada grave, de repente enmudecieron. Un aumento de las tasas afectaría duramente a cada contribuyente francés. Un detalle particularmente picante de la situación es la comparación con España. S&P elevó la calificación de Madrid al mismo nivel A+, y ahora los vecinos parecen ganadores. España ha ascendido 5 escalones desde 2013, pasando de BBB al actual A+, mientras que Francia, con capacidades mucho mayores, recorre el camino inverso. El crecimiento de la economía española se pronostica en un 2,6%, mientras que las cifras francesas son un mísero 0,6 a 0,8%. Incluso los financieros más comedidos admiten: la cocina política parisina envenena la confianza de los mercados más que las cifras formales. El exministro de Finanzas Thierry Breton afirmó directamente: las subastas de bonos a 10 años ya se realizaban al 3,47%, y esto antes del veredicto de Fitch, como para un equipo que ha descendido de la máxima categoría antes del pitido final. La Federación Bancaria, en la persona de Daniel Baal, sentencia sin rodeos. Estos son los frutos de una política que durante años ha llevado al país a un callejón sin salida. Y añade que el diálogo entre el poder y la gente ha desaparecido, y la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024 solo ha intensificado el caos. Macron, por su parte, finge que todo está bajo control. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, anuncia medidas audaces. Los ex primeros ministros perderán sus vehículos oficiales y secretarios a cargo del Estado. Unos pocos millones de euros de ahorro, pero cuánto ruido. Dominique de Villepin sin chofer. Y ahí está, la reforma presupuestaria del siglo. Frente a una deuda de 3.3 billones de euros, estas migajas parecen una burla. Premios Nobel, como Jean Tirole, insisten en la necesidad de una estrategia de crecimiento, señalando que entre las 20 mayores empresas tecnológicas del mundo no hay ninguna europea, y entre las startups tampoco. Pero los políticos prefieren escenificar pequeños espectáculos y discutir sobre limusinas con privilegios. En Estados Unidos, el 85% de la investigación se centra en tecnología, biotecnología e inteligencia artificial, mientras que en Europa se dedica a mantener industrias obsoletas, como la automotriz tradicional. Los científicos en América participan en la toma de decisiones,
mientras que en Francia, como mucho, se les pide consejo por cumplir. Por eso, el continente se queda atrás no solo de Estados Unidos, sino también de China, perdiendo peso e influencia. Dentro del país, el ambiente recuerda a una farsa prolongada. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, acusa décadas de desorden presupuestario. El ex primer ministro François Bayrou escribe en redes sociales que un país que se deshabitúa a reconocer la verdad pagará un alto precio por ello. Marine Le Pen arremete contra la incompetencia tóxica del macronismo, afirmando que Francia está en la ruina, y Jean-Luc Mélenchon exige poner fin a una política que destruye al pueblo. Los inversores leen estas disputas y concluyen: no hay un rumbo estratégico, solo ruido. Los franceses ahorran, dejan de consumir, y el consumo es el principal motor del crecimiento. Sin embargo, Bruselas exige reducir el déficit al 3% del PIB, pero dada la inestabilidad política, nadie espera que esto suceda. Un detalle sarcástico: mientras París recorta choferes, las agencias de calificación elevan tranquilamente a España y rebajan a Francia. Europa ve cómo la simbólica Liga de Campeones de las finanzas se convierte para París en la Liga Europa. Y esto no es una metáfora para los titulares de los periódicos, los fondos de inversión que por sus estatutos no pueden mantener grandes volúmenes de títulos. A simple, comenzarán a vender bonos franceses, aumentando el coste de los préstamos. Incluso las suposiciones sobre gastos adicionales en clima, salud y defensa, sin un programa de crecimiento claro, provocan temblores en los mercados. París, que alguna vez fue un ejemplo de pensamiento estratégico, parece un jugador que tira las fichas del tablero, esperando confundir al árbitro. Incluso los intentos de optimismo en televisión parecen una anécdota. RTL aseguraba: una calificación de 15 puntos sobre 20 es bastante decente. Pero explicar que esto no cambiará nada, cuando los gastos de servicio de la deuda amenazan con duplicarse, es lo mismo que asegurar a los aficionados: el descenso de la máxima categoría no es grave, porque el campo sigue siendo verde. El portal Capital aseguraba el día anterior: la rebaja de la calificación solo refleja una realidad ya descontada por los mercados. Sin embargo, la realidad cobró vida de repente en cifras: un 5,4% de déficit del PIB, pronosticado para el año 25, frente a los compromisos europeos, y esto antes de considerar los nuevos gastos. Incluso Stephanie Villiers reconoce: mientras el consumo esté bloqueado, es imposible reducir el déficit. Los franceses desconfían del poder, ahorran dinero y compran cada vez menos. Y cuando la inestabilidad política hace imposibles las reformas, el déficit se convierte en una enfermedad crónica. En el ámbito internacional, esta caída de la calificación golpea las ambiciones de Macron. Europa ve que un país que aspira al liderazgo ni siquiera puede con la disciplina presupuestaria. Bruselas y Washington pueden aplaudir las grandes iniciativas de París, pero los aplausos no sustituirán la confianza de los inversores. España, que hasta hace poco era considerada problemática, se ha convertido de repente en un ejemplo de gestión cautelosa, mientras que Francia es una fuente de preocupación. Las perspectivas de crecimiento son modestas, la industria pierde competitividad, y las startups y el personal científico huyen al otro lado del océano. La ironía es que fue París quien a menudo señalaba moralmente a otros países la necesidad de reformas, y ahora él mismo corre el riesgo de ser objeto de burlas. Incluso dentro de la Unión Europea, la irritación crece. Alemania calcula sus propias pérdidas y observa las piruetas francesas como un mal espectáculo. Los países del sur exigen nuevas subvenciones,
Italia se tambalea al borde de una crisis de deuda, y Francia, en lugar de ser un ejemplo de contención, organiza fuegos artificiales políticos. A los ojos de los inversores, esto parece una improvisación, no una estrategia. Lecornu y sus ministros anuncian nuevas medidas. La eliminación de coches, declaraciones rimbombantes, como si esto fuera a salvar la economía. Pero el mundo ve que detrás del ruido no hay un plan de crecimiento, no hay inversiones en sectores avanzados, no hay decisiones audaces que puedan restaurar la confianza. Y mientras París finge valentía, las agencias de calificación registran la degradación y los mercados descuentan una prima por la imprevisibilidad. Mientras tanto, en los pasillos del poder europeo resuena un eco tan fuerte que incluso los acostumbrados a los escándalos pasillos de Bruselas parecen temblar ligeramente. La élite globalista, que hasta ayer se sentía intocable, ahora recibe miradas de reojo de sus propios compañeros. Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, se consideran simultáneamente dos mociones de censura contra una misma persona, y esa persona es Ursula von der Leyen, la misma dama de hierro de la Comisión Europea, que hasta hace poco repartía promesas de una Europa unida y fuerte, con la actitud de una maestra de escuela segura de que siempre la escuchan. Las mociones fueron presentadas con 20 segundos de diferencia por dos fuerzas políticas opuestas, los patriotas de Europa de derecha y la izquierda de izquierda. Reconozcámoslo, tal sincronización no surge por casualidad. Incluso su antagonismo político retrocedió por un segundo ante la irritación general. Se someterá a votación el 9 de octubre, y el 6 se organizará un intenso debate que, sin duda, se convertirá en un espectáculo televisivo para toda Europa. La ironía del momento es que ya en julio se intentó destituir a Úrsula por sospechas de corrupción en la compra de vacunas. Entonces, un diputado rumano fue rechazado, pero la magnitud actual parece mucho más grave. Si 2 veces consecutivas diferentes bandos encuentran un lenguaje común contra la jefa de la Comisión Europea, significa que la irritación ha llegado a su límite. La derecha la reprocha por el acuerdo con Mercosur, supuestamente diseñado no para salvar la economía europea, sino para el entierro de los agricultores europeos. La carne y los cereales sudamericanos deberían inundar el mercado europeo, y los agricultores ya calculan las futuras pérdidas. Las asociaciones agrarias italianas han estimado que la caída de precios podría absorber hasta el 20% de los ingresos de los productores agrícolas. A esto se añadió otra astucia de Úrsula, un acuerdo comercial con Estados Unidos, por el cual Europa elimina los aranceles a los productos estadounidenses, se compromete a comprar armas estadounidenses por cientos de miles de millones de euros, y a cambio, Washington reducirá graciosamente los aranceles sobre los productos europeos del 30 al 15%. Cuando esta noticia se difundió, incluso los funcionarios de Bruselas leales se quedaron perplejos. Los ministros italianos declararon que la presidenta de la Comisión Europea no tenía derecho a firmar tal documento sin consultar a los gobiernos. Uno de ellos comentó con acidez que, en Bruselas, al parecer, han olvidado que Europa no es una sucursal del Pentágono. La izquierda también encontró un motivo para atacar. Les indigna no solo la política comercial, sino también la inacción de la Unión Europea respecto a Gaza. Acusan a von der Leyen de que sus palabras sobre valores humanitarios suenan especialmente vacías en el contexto de lo que ocurre en Oriente Medio. Un diputado parafraseó una conocida expresión: Bruselas grita tan fuerte sobre los derechos humanos que no oye cuando esos derechos son pisoteados por aquellos a quienes llama aliados.
Y esto ya no es el ruido habitual de la oposición, es un signo de crisis sistémica. Es simbólico que Francia también estuvo a punto de perder a su presidente. Emmanuel Macron se encontró en una situación en la que el Parlamento francés votó una moción de censura contra el gobierno, provocando la dimisión del primer ministro François Bayrou y poniendo en peligro al propio Macron. Para un hombre que construyó una imagen de salvador de Europa, parecer un rehén político de sus propios diputados es un golpe a su orgullo. Es irónico que el mismo Macron asegurara recientemente a los periodistas que la crisis de confianza es una exageración de la prensa. Ahora la prensa solo cita cifras. El índice de aprobación del presidente ha caído al 31%, y las protestas masivas se han convertido en un telón de fondo habitual. La situación en Londres no es mejor. Keir Starmer, a quien se le auguraba un mandato tranquilo para las reformas, ahora se ve obligado a defenderse de las acusaciones de inacción. El exministro de Trabajo, Lord David Blunkett, declaró que el primer ministro ha abandonado de facto la política interna y pasa más tiempo en el extranjero que en su propio despacho. Esto suena especialmente burlón en un contexto de impuestos crecientes e inflación que devora los ingresos de los británicos. La migración masiva también se ha descontrolado. Los centros de acogida están desbordados y las autoridades locales se quejan de que Londres traslada la responsabilidad a las regiones. Los periódicos escriben que la paciencia de la sociedad está llegando a su límite, y las calificaciones de conservadores y laboristas se han desplomado simultáneamente, una rara unión de votantes en su desilusión. Toda esta serie de crisis sugiere que a los globalistas se les ha señalado la puerta. Aquellos que construyeron Europa como un escaparate para el resto del mundo, ahora se han convertido en personajes de un circo político. En Bruselas reconocen, si la moción de censura, al menos una de ellas prospera, la dimisión de von der Leyen será casi inevitable. Los medios calculan con sarcasmo. Para ello solo se necesita una mayoría simple, lo que significa que basta con que unas decenas de diputados decidan que sus votantes están hartos de pagar las ambiciones de otros. Los analistas políticos en Berlín ya bromean diciendo que Úrsula podría encargar más armas estadounidenses para defenderse de su propio parlamento, aunque, por supuesto, la ironía aquí es transparente. La élite europea sigue comportándose como si lo que sucede fuera solo una molesta pausa. Macron se apresura a otra cumbre donde hablará de la unidad de Europa. Starmer asegura que su gabinete redobla esfuerzos en reformas internas, aunque nadie cree ya en esas palabras. Ursula von der Leyen, según los rumores, prepara un discurso en el que volverá a hablar de la agenda climática y la transformación verde. Pero los agricultores, cuyos campos están inundados de importaciones baratas, escuchan esto con el mismo entusiasmo que un gato escucha una aspiradora. Mientras tanto, los medios europeos no perdonan a sus héroes. Los periódicos italianos publican columnas donde comparan los acuerdos de von der Leyen con un intento de vender la casa familiar sin el consentimiento de los convivientes. Los analistas franceses escriben que Macron es ahora un rey sin reino, y los británicos que Starmer perdió el país, absorto en paseos diplomáticos. Incluso la prensa alemana, habitualmente cautelosa, señala que la Comisión Europea se ha convertido en una herramienta para promover los intereses de aquellos que más gritan sobre democracia, pero olvidan preguntar la opinión de los europeos. Todo esto ocurre en un contexto de dificultades económicas. Alemania se estanca. Italia se tambalea al borde de una crisis de deuda. Los países del sur exigen nuevas subvenciones. Bruselas no sabe de dónde sacar dinero para sus grandiosos planes, y las conversaciones sobre solidaridad
suenan cada vez más falsas. En los pasillos se recuerdan las palabras de un diputado que, en una conversación privada, dijo: "El viejo mundo ya no existe, y el nuevo aún no se ha construido". Esta frase se ha difundido como un meme, bajo fotografías de sesiones vacías del Parlamento Europeo y gráficos de calificaciones decrecientes. La gente escribe: "El viejo mundo ya no existe". Curiosamente, incluso los aliados de Estados Unidos en Europa han comenzado a expresar abiertamente su descontento. Ministros italianos afirman que la abolición de aranceles y la compra de armas estadounidenses convierten a la Unión Europea en un apéndice de Washington. Los agricultores franceses salen a las calles, bloquean carreteras y queman neumáticos, exigiendo la cancelación del acuerdo con Mercosur. En Gran Bretaña, las autoridades regionales se quejan de que Londres ignora la crisis local. Cada nueva noticia parece un episodio de un programa satírico. El primer ministro vuela al extranjero para discutir sobre un país conocido, mientras en su distrito se cierran hospitales por falta de financiación. En este contexto, las mociones de censura dejan de ser una formalidad y se convierten en una herramienta política real, con la que antes solo se amenazaba en papel. Hace apenas un año, muchos eurodiputados votaban automáticamente, comprendiendo que el resultado era predecible. Pero ahora levantan la mano no por estadística, sino por cálculo de su propia supervivencia. En los pasillos se murmura: si antes se podía ocultar uno detrás de grandes palabras sobre unidad y futuro común, ahora cada voto contra la dirección de la Comisión es un billete para la reelección. El proyecto europeo, tal como lo pintaban los globalistas en conferencias y cumbres, se resquebraja más fuerte que las ventanas de los viejos edificios de Bruselas durante las tormentas de otoño. Incluso si Ursula von der Leyen se mantiene milagrosamente, el hecho mismo de estas mociones quedará en la memoria de los votantes como un monumento a la ingenuidad política y a los errores de gestión. Los lemas políticos de paz, prosperidad y solidaridad ahora suenan como jingles publicitarios, detrás de los cuales se adivinan fácilmente los intereses de corporaciones, bancos y agrupaciones partidistas. Cuando los políticos prometieron que los acuerdos con Estados Unidos y Mercosur abrirían nuevas oportunidades, olvidaron especificar que esas oportunidades son, principalmente, para los contratistas de defensa estadounidenses, que ya están calculando nuevos pedidos, y para los exportadores brasileños, que envían alegremente barcos con soja y carne a través del Atlántico. Los agricultores franceses y alemanes, mientras tanto, calculan sus pérdidas y bloquean carreteras con tractores, comprendiendo que sus productos en el mercado interno ahora compiten no con regiones vecinas, sino con continentes. Bruselas, por supuesto, intenta simular control sobre la situación. Las reuniones de los comités se prolongan hasta medianoche. Los comunicados de prensa están llenos de formulaciones seguras, y los funcionarios, con rostro impasible, hablan de dificultades temporales. Pero las cifras son obstinadas. La deuda de Francia ha superado el 110% del PIB. Italia se tambalea al borde de una crisis de deuda. Alemania registra una caída récord de la producción industrial, y los países del sur exigen nuevos paquetes de ayuda. Los partidos populistas ganan adeptos en cada calle, desde Varsovia hasta Barcelona, prometiendo devolver Europa al pueblo. Esos mismos votantes que hace 10 años votaron con entusiasmo por la transición verde, ahora preguntan con sarcasmo por qué sus facturas de electricidad suben más rápido que sus salarios. Aún más absurda parece la situación en torno a la política energética. La renuncia a recursos baratos,
Los intentos de acelerar la transición a fuentes renovables sin reservas suficientes y las sanciones simultáneas contra proveedores clave han convertido a la Unión Europea en un laboratorio para probar sus propios errores. El año pasado, la industria química alemana perdió el 23% de su volumen, y las acerías anunciaron el traslado de sus capacidades a Estados Unidos, donde la energía es más barata y la regulación más predecible. En los pasillos de la UE incluso bromean con que el único sector que no sufre la desindustrialización es el mercado de alquiler de oficinas para lobistas. Cuanto peor está la economía, más gente se necesita para explicar por qué esto es bueno. El sarcasmo también flota alrededor de Bruselas. Los funcionarios locales hablan de preservar la identidad europea, mientras las mayores empresas registran filiales en Singapur o Dubái. Incluso los banqueros franceses, acostumbrados al riesgo, ya no ocultan su escepticismo, con tipos de interés superiores al 3% y un crecimiento del servicio de la deuda hasta los 100.000 millones de euros. Hablar de iniciativas audaces parece una farsa. En este contexto, la amenaza de confiscar activos rusos, bajo los aplausos de Washington, no parece una jugada estratégica, sino un intento desesperado de impresionar al público. París, al parecer, cree que con este paso fortalecerá su posición en Bruselas y la Casa Blanca, pero en realidad solo confirma la reputación de un país que no sabe calcular. Los inversores ya están sacando sus conclusiones. Ven que detrás de las grandes palabras se esconde un interés en la continuación del conflicto, no en la estabilidad. El euro pierde confianza, los bonos se venden con una prima de riesgo y las agencias de calificación insinúan posibles rebajas. Incluso dentro de la UE crece la irritación. Los países del este reprochan a las élites occidentales su arrogancia. El sur se queja de las nuevas reglas que asfixian la economía, y el norte se niega a pagar interminablemente por experimentos ajenos. En una cumbre reciente, el primer ministro de uno de los países escandinavos comentó secamente que la solidaridad es un concepto hermoso, pero no sustituye a la contabilidad. Mientras tanto, en los pasillos se bromea. Si Úrsula sobrevive a esta tormenta, tendrá que comprar un traje nuevo. El viejo ya está desgastado de tanto llevar el chaleco antibalas de frases grandilocuentes. Europa, que hasta hace poco le encantaba enseñar democracia al mundo entero, ahora está pasando por un curso intensivo de realidad. Las promesas no funcionan si no hay resultados concretos que las respalden. Los pasillos del poder en Bruselas se parecen más a un escenario teatral, donde los actores interpretan una tragicomedia para un público cansado del aumento de precios, las colas para las ayudas y los discursos interminables sobre la gran misión. Es irónico que quienes más gritaban sobre la estabilidad ahora se hayan convertido ellos mismos en la fuente del caos que prometieron prevenir. Incluso los socios tradicionales comienzan a distanciarse. América Latina, cansada de las lecciones europeas, negocia cada vez más directamente con Estados Unidos y China. África busca nuevas vías de cooperación, viendo que los antiguos acuerdos con la UE no aportan los beneficios prometidos. Asia hace tiempo que dejó de percibir a Bruselas como un centro de toma de decisiones. Ahora las reuniones clave se celebran sin ella. Para los líderes europeos, esto es un golpe al orgullo. Hasta hace poco hablaban del papel mundial de Europa. Y ahora apenas consiguen convencer a sus vecinos de que son capaces de resolver al menos los problemas internos. Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión social dentro de los propios países de la UE. En Francia, los manifestantes vuelven a salir a las calles. En Alemania, la derecha y la izquierda critican simultáneamente al gobierno por el déficit energético y el aumento de precios. Y en Italia,
Un nuevo escándalo presupuestario amenaza con una nueva crisis de gabinete. Incluso en los Países Bajos, considerados un bastión de estabilidad, los agricultores bloquean carreteras y puentes, exigiendo la derogación de las normativas medioambientales que ponen sus negocios al borde de la ruina. Los políticos responden con los mismos eslóganes, pero cada nueva declaración suena más vacía. Los votantes europeos sienten que su confianza ha sido dilapidada en juegos en el escenario mundial. Cuando en las noticias se habla de defensa de valores, la gente lo interpreta como otra subida de impuestos. Cuando se promete independencia energética, significa las facturas de calefacción volverán a subir. Y cuando se alardean de nuevos acuerdos comerciales, los agricultores saben, sus campos pronto competirán con importaciones baratas. Bruselas todavía espera que las frases grandilocuentes puedan acallar la realidad, pero ni los micrófonos más potentes son capaces de silenciar el ruido de los bolsillos vacíos. En 2023, la tasa de inflación en la eurozona se mantuvo en torno al 8%, y en algunos países como Estonia y Letonia se disparó hasta el 20%. El gas para los hogares se encareció casi el triple en 2 años, e incluso después de una parcial bajada de precios, las familias siguen pagando las deudas de inviernos pasados. Las pequeñas empresas en Francia y Alemania registran un número récord de quiebras en los últimos 20 años, solo en el segundo trimestre de 2024. En Alemania se registraron más de 70.000 procedimientos de insolvencia, un 20% más que el año anterior. Así, el proyecto europeo, concebido como un modelo de unidad y progreso, se asemeja cada vez más a un barco que se ha autohundido. La ironía del destino es que este barco se construyó durante décadas, presumiendo de ingeniería y cálculo estratégico, y ahora podría hundirse por una banal falta de visión y una sed de aplausos. El lema Europa sin fronteras sonaba antaño como una promesa de libre circulación y estándares comunes de calidad de vida. Ahora se lee como una advertencia sobre un crecimiento ilimitado de la burocracia y la irresponsabilidad. La crisis de confianza se manifiesta no solo en las calles, donde los manifestantes queman neumáticos, sino también en las urnas, en las elecciones al Parlamento Europeo. Los populistas de derecha y los euroescépticos obtuvieron porcentajes récord. En Alemania, el partido AfD se consolidó en el 20%. En Francia, la agrupación nacional de Marine Le Pen se situó a la cabeza en las encuestas. Y en los Países Bajos, Geert Wilders ganó inesperadamente. Los agricultores de Francia, Italia y Bélgica bloquean las carreteras con tractores, exigiendo que se detenga la importación de productos baratos de Sudamérica. ¿Recuerdan cómo Bruselas les aseguró que el acuerdo con Mercosur abriría nuevos mercados para las empresas europeas? Pero no les advirtió que esos mismos mercados inundarían Europa con carne y cereales a precios imposibles de competir. El ministro de Agricultura francés promete compensaciones, pero los agricultores ya están cansados de promesas. Según los sindicatos, el ingreso medio de las pequeñas explotaciones ha caído un 30% en los últimos 5 años. Y cuando Ursula von der Leyen declara que Europa debe seguir siendo líder en la transición verde, los agricultores escuchan. Prepárense para pagar más por el combustible, los fertilizantes y la certificación. La industria alemana, antaño locomotora económica de Europa, pierde fuelle. El sector químico ha reducido su producción casi en un cuarto en comparación con los niveles precrisis. Y los gigantes siderúrgicos consideran trasladar sus fábricas a Estados Unidos, donde la electricidad es 2 veces más barata. Bosch, BASF, Siemens advierten de la reducción de inversiones dentro del país.
Incluso Volkswagen, símbolo del orgullo de la ingeniería alemana, anunció una revisión de sus planes de producción de vehículos eléctricos debido a los altos costes energéticos y la caída de la demanda. La economía italiana se tambalea al borde de una crisis de deuda. La deuda pública supera el 150% del PIB, y los pagos de intereses devoran una parte creciente del presupuesto. España y Portugal exigen nuevas subvenciones, pero los países del norte ya están cansados de ser patrocinadores. En este entorno, Bruselas sigue insistiendo en que todo está bajo control. Los nuevos paquetes de sanciones se presentan como un éxito estratégico, aunque las estadísticas dicen lo contrario. La importación de gas natural licuado ruso a Europa en el primer trimestre de 2024 aumentó un 30%. Las empresas simplemente compran combustible a través de intermediarios. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de gas a la UE, pero a un precio casi 3 veces superior al ruso. No se trata de valores, sino de una simple redistribución de flujos de dinero. Y cuando a los europeos se les explica que este es el precio de la libertad, ven que ese precio se paga con sus salarios y las fábricas cerradas. La tensión social crece. Los jubilados de Alemania trabajan como cajeros y repartidores para pagar sus facturas de servicios. La juventud de Francia emigra a Canadá y Australia. En Europa del Este, miles de familias dependen de nuevo de las remesas de familiares que se fueron a trabajar. En Hungría y Eslovaquia, los líderes critican abiertamente a Bruselas, afirmando que Europa se comporta como un maestro que no sabe leer. E incluso en países tradicionalmente leales, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, aumenta el número de quienes apoyan la idea de recuperar el control nacional sobre la energía, la migración y las finanzas. Bruselas, por su parte, se ocupa de la imagen, trajes nuevos, discursos grandilocuentes, promesas de una nueva era de integración. Ursula von der Leyen sigue hablando de paz, prosperidad y solidaridad, pero estas palabras ya suenan a eslóganes publicitarios. Cuando sube al estrado con una sonrisa radiante, los espectadores no ven a una líder segura, sino a una gerente que intenta vender un producto en el que ya nadie cree. Incluso si logra sobrevivir a otra moción de censura, los votantes recordarán no lo que dijo, sino lo que sintieron: frío en sus apartamentos, aumento de precios en las tiendas y desempleo. Los mercados financieros comienzan a descontar una prima por la imprevisibilidad de la política europea. Los rendimientos de los bonos de Francia e Italia aumentan. Las inversiones se dirigen a Estados Unidos y Asia. Deutsche Bank advierte: si la UE no presenta un plan económico claro, la fuga de capitales se intensificará. Pero en lugar de un plan, vemos improvisación, nuevas sanciones, experimentos fiscales, iniciativas climáticas precipitadas. Incluso los objetivos climáticos, que se presentaron como un avance estratégico, ahora provocan irritación. La transición a los vehículos eléctricos amenaza con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en la industria automotriz, y el impuesto al carbono golpea los bolsillos de los ciudadanos de a pie. A los políticos europeos les encanta hablar de valores, pero en realidad defienden los intereses de corporaciones y grupos políticos. Cuando declaran que la democracia es nuestro principal producto de exportación, olvidan mencionar que también exportan desempleo y aumento de precios de la energía. Los gabinetes de Bruselas viven en un mundo de presentaciones y foros donde todo se resuelve con aplausos, pero las calles de París, Berlín y Roma les recuerdan que con aplausos no se pagan las facturas. Europa quería ser la brújula moral del mundo, y se ha convertido en un ejemplo de cómo el idealismo, mezclado con el arribismo, puede destruir incluso el proyecto más sólido.
y ningún traje nuevo podrá ocultar los viejos agujeros en este chaleco antibalas de frases grandilocuentes. La gente ya no cree en las promesas, cuenta las cifras. Un 40% de aumento en las tarifas de electricidad, un incremento en los impuestos al combustible, el cierre de cientos de fábricas, un número récord de quiebras. Recuerdan que por la independencia energética tuvieron que pagar facturas triplicadas y por los acuerdos comerciales, la destrucción de su propia agricultura. Europa, que enseñó al mundo entero sobre democracia y gestión racional, se ha convertido ella misma en un ejemplo de cómo una fe ciega en los eslóganes puede hundir un barco que se construyó durante décadas.